En este ejemplo, vamos a tratar de aclarar el uso del método de trabajo virtual para armaduras. Para armaduras utilizamos algunas particularidades de la ecuación general con todas las contribuciones de trabajo virtual. Así que la idea para todos los tipos de estructuras que se analicen y todos los tipos de efectos va a ser partir de la ecuación que tiene todas las contribuciones de trabajo virtual interno y externo, y vamos a eliminar aquellos que no aplican para el ejercicio que estamos resolviendo. En general, para armaduras vamos a tomar en cuenta 4 contribuciones: la de fuerza axial, la de temperatura, los errores de fabricación y los asentamientos. Si regresamos a la ecuación que tiene todas las contribuciones, es esta ecuación grande que ya vimos anteriormente, donde están identificados cada uno de los términos que corresponden a estos efectos. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a tratar de poner un ejemplo con esto, utilizando una armadura sencilla, y voy a ir incrementando el nivel de complejidad de los ejercicios a medida que vayamos utilizando el método para resolver otros problemas que tienen más efectos simultáneos. Para esto propongo como primer ejercicio el ejemplo 9.2 del libro de Hibeler. En este problema se nos pide, para esta armadura bastante sencilla, encontrar dos cosas. Literal A, determinar el desplazamiento vertical de la junta C si se aplica una fuerza de 4 kN sobre la armadura en el mismo punto C. Y literal B, si ninguna carga actúa sobre la viga, ¿cuál sería el desplazamiento vertical de la junta C si el elemento AB fuera 5 milímetros más corto de lo esperado? O sea que esa segunda pregunta ya es una aplicación de un error de fabricación o comba en la barra. Para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la lista de pasos que ya puse anteriormente y vamos a irlo adaptando al problema a realizar. Perdón por el error de la escala. La armadura es una armadura simplemente apoyada, con un apoyo fijo en A y un apoyo de rodillos en B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a ver, como mencionaba, el listado de pasos, y el primer paso para aplicar el método es establecer una estructura que represente el sistema virtual. En este caso, el sistema virtual es siempre una armadura que tiene la misma forma, las mismas barras que el sistema real. La única diferencia es que está sometido a unos efectos diferentes. Así que voy a ir poniendo los pasos como mencionados ahí. Número 1. Establezco el sistema virtual. Y voy a poner el real a la par. El sistema real, perdón, es sencillo, ¿verdad? Es la misma estructura con las mismas cargas.
Y el sistema, le vamos a poner aquí real. A la par, vamos a poner el virtual. Y sobre este mismo vamos a escribir el paso 2. Porque como se desea saber el desplazamiento vertical del punto C, mi estructura virtual es una estructura tal que, en la que puedo conocer el desplazamiento de C si aplico una carga virtual en C, ¿verdad? Aplico la carga virtual en el mismo punto del que deseo conocer el desplazamiento y en la misma dirección del desplazamiento que quiero conocer. Entonces, aplicaría una carga virtual de 1 kilonewton en el punto C. Y aquí le voy a poner, y con esto estoy haciendo el paso 2. Estos son los mismos, ¿verdad? A, B y C. Tengo que hacer más estructuras virtuales. ¿Cuántas tengo que hacer? Para esto me sirve discriminar la ecuación de las contribuciones. De acuerdo a esta ecuación de las contribuciones, quizás la vamos a poner en el YAM. Y ya dijimos al principio que para las armaduras, las contribuciones de las armaduras son únicamente fuerza axial, temperatura, errores de fabricación y asentamientos. Pero en este problema, en el literal A, solamente tenemos cargas externas aplicadas. Entonces voy a simplificar la ecuación porque asentamientos no existen. La flexión la tengo que quitar porque no la tomo en cuenta para las armaduras. En este literal A tampoco hay error de fabricación. No hay cambio de temperatura y hemos dicho que para la armadura no tomo en cuenta el cortante. Entonces, solamente me queda el término de la carga externa virtual y la fuerza axial, el trabajo interno virtual realizado por la fuerza axial. Por lo tanto, con esos dos sistemas que hice, ya este real y este virtual, ya tengo suficiente para resolver el literal A del problema. Ahora, siguiendo el orden de las ideas, voy a ver qué me dice el paso 3. Me dice que tengo que calcular las acciones internas producidas por la carga virtual. Es decir, que tengo que resolver la armadura virtual. Y el 4 me pide resolver las acciones internas producidas en el sistema real por las cargas reales aplicadas. Quiere decir que ahora lo que tengo que hacer es resolver cada una de estas armaduras. Esta armadura es bastante simple de resolver, ¿verdad? Por eso es el primer ejemplo que aparece. Entonces, número 3, pongámosle aquí. Fuerzas internas virtuales. Está bastante sencilla la solución de esta armadura, porque por inspección puedo darme cuenta de que como la armadura es simétrica, las reacciones cada una tiene 0.5 kN.
es decir, la mitad de la fuerza virtual. Al analizar el nudo A, tengo una barra inclinada y otra barra horizontal, y en el apoyo tengo la fuerza vertical de 0.5 kN. Pero casi siempre con las armaduras, en vez de estar sacando el ángulo y seno y coseno, resulta fácil utilizar el triángulo con el que puedo utilizar la relación de tangente o de seno para hacer un cálculo sin necesidad de estar haciendo pasos adicionales. Entonces, en estas barras, voy a poner las fuerzas internas con anaranjado. En otras armaduras no voy a desarrollar toda la solución de las armaduras porque no es un tema que compete particularmente a análisis estructural, pero en este, por ser el primero, quiero mostrar así como una estrategia para ir sacando fuerzas fácilmente si la armadura es sencilla, y de cómo reconocer ciertos patrones. Porque la barra AB solo tiene fuerza horizontal. No sé para dónde va, pero no puede tener fuerza vertical porque es una barra de armadura y entonces solo puede ir a lo largo de sí misma. La barra AC solo puede tener la fuerza inclinada, pero como en A se tiene que equilibrar con la componente vertical de la reacción, entonces ya sé que tiene que ir en esta dirección. Y como sé que esa barra se tiene que equilibrar con esta fuerza, pues esta barra tiene que ser 0.5, porque no hay nadie, es este de acá, dividido entre el seno del ángulo, que en este caso sería 3/5. Por lo tanto, ahí tengo 0.833 kilonewton. De la misma manera, ¿verdad? Con ese mismo análisis, veo que en el nudo A la única fuerza que tiene componente horizontal es esta fuerza de 0.833. Y entonces, como va su componente horizontal hacia la izquierda, la componente de la barra AB tiene que ir hacia la derecha. Y como esta, al proyectarla, va a ser la fuerza total, esta fuerza multiplicada por el coseno del ángulo, esta de aquí es, por lo tanto, esa fuerza multiplicada por el coseno del ángulo, pero en la dirección opuesta. El coseno del ángulo es de una sola vez 4/5. Y esa fuerza es 0.667 kilonewton. Si me voy del otro lado, como la estructura es simétrica, voy a tener exactamente voy a tener la misma situación, pero con la fuerza invertida, perdón, como un espejo. Entonces voy a tener 0.667, voy a tener aquí 0.833 y la vertical que ya sabía que era de 0.5. Ok, ya resolví la armadura virtual. Ahora debo resolver la armadura real. Fuerzas internas reales.
Y el procedimiento es exactamente el mismo, ¿verdad? Solo que aquí no tengo, sí tengo que meter mano un poco más del equilibrio, pero igual es bastante sencillo porque puedo ver que a diferencia del otro, si tengo fuerza horizontal, entonces la reacción horizontal aquí tiene que ser forzosamente 4 kilonewtons porque es la única que existe, pero al hacer sumatoria de momentos en A, tendría que encontrar la reacción en B, ¿verdad? Para que se equilibre el sistema. Entonces B va a determinar resultando aquí de 1.5 kilonewton. Y como tiene que haber equilibrio en Y, esto tiene que ser 1.5 kilonewton. Eso lo puedo hacer sin escribir mucho, pero si quisiera dejar constancia de cómo lo saco, pues diría que de una sumatoria de momentos en A igual a 0, obtengo la BY de una sumatoria de fuerzas en X igual 0, obtengo la AX y de la sumatoria de fuerzas en Y obtendría la que me hace falta, que sería la AY. Y haría lo mismo para poner en equilibrio los nudos. Si comienzo por el nudo por el nudo de la derecha, en este caso me sale más fácil porque ahí solo intervienen 3 fuerzas, mientras que en el nudo de la izquierda intervienen 4. Entonces, en el nudo de la derecha, si lo analizo directamente, me voy a dar cuenta nuevamente que como aquí tengo 1.5 y esta barra es horizontal, entonces la única alternativa para que esto tenga equilibrio es que esta va horizontal, no tiene ninguna componente vertical, esta tiene que venir hacia acá y tiene que ser 1.5 entre el seno del ángulo, igual que la vez anterior, que serían 2.5 kN, y este por lo tanto tendrían que ser 2.5 kN por, perdón, 2.5 kN, no lo voy a escribir el kN, por 4 quintos, igual a 2 kN. Y ya con eso pues me podría pasar al otro extremo. Voy a poner lo que me da. Así que esas serían las fuerzas. El siguiente paso, ahora que ya tengo las fuerzas de cada uno, es que a partir de las acciones reales internas calcule las deformaciones. En este caso, desplazamientos internos, ¿verdad? Reales. Y luego que aplique el principio del trabajo virtual para encontrar el desplazamiento virtual y lo despeje de la ecuación. Para hacer estos pasos, pues no necesito hacer realmente uno primero y el otro después. Por claridad voy a hacer en esta ocasión a poner otra vez el dibujito de las armaduras y a poner el cálculo de dos formas. Lo voy a extender como una sola ecuación y lo voy a extender a manera de tabla, porque cuando tenemos muchos elementos usualmente es más amigable hacerlo a modo de tabla. Así que voy a hacer los dos pasos en uno solo, porque ya tengo una ecuación que me da directamente las deformaciones en términos de la fuerza. Así que lo voy a poner de una sola vez en la ecuación. Estas serían entonces las armaduras que hemos determinado con el análisis de las fuerzas internas, ¿verdad? Le he colocado a cada una las fuerzas
las externas con color rojo, las internas con anaranjado, y le he puesto a cada una de las internas si son de tensión o compresión, porque me van a servir para el signo de la deformación. Vamos a seguir siempre la misma convención mencionada previamente, incluso en otras materias, ¿verdad? Las fuerzas de tensión les vamos a poner signo positivo porque coinciden con las deformaciones que son alargamientos. Las fuerzas de compresión les vamos a poner negativo porque son acortamientos. Y como ya no me cabe en esta página, voy a pasar a la siguiente para desarrollar la ecuación de solución ahí. Así que a partir de acá el trabajo más difícil está hecho, porque ahora de manera bastante mecánica solo tengo que escribir cada uno de los términos de la ecuación y resolverla, y luego despejar el desplazamiento externo real, que es el que me interesa. Entonces 1 por delta C, que es el desplazamiento externo real que ando buscando, es igual, recordemos, a la sumatoria de las fuerzas virtuales por las deformaciones reales, ¿verdad? Las fuerzas virtuales son este término n minúscula y los desplazamientos internos reales son n por L entre AE. Entonces, del sistema virtual voy a sacar las n y del sistema real voy a sacar las n mayúscula por L entre AE. Y voy a escribir término a término de la ecuación. Las compresiones, por convención, las pongo en negativo, es decir, la barra AB tiene 0.833 en compresión, negativo, y la deformación de 2.5 por 5 entre AE. 2.5, que es la fuerza de tensión, 5, que es la longitud de la barra, y el AE, que es el área por el módulo de elasticidad, que en este caso para todas las barras es igual. Así que ahorita, si las tenemos todas iguales, no hace falta ponerlas todavía. Para la barra, entonces aquí le voy a poner, esta es la barra AB. La barra BC también tiene una fuerza de compresión de 0.833 y la deformación está constituida por la fuerza N, que sería en este caso sí negativa, ¿verdad? Menos 2.5 kilonewton, que viene de la estructura real, porque está en compresión, y eso multiplicado por la longitud, que son 5 entre AE. Y por último, la barra BC, perdón, esta sería la barra BC. Y por último, la barra AB, que tiene en el sistema virtual 0.667 en tensión, o sea que es positivo, por la fuerza real, que son 2 kilonewton, por la longitud de la barra, que son 8 metros, entre AE. Y ahí tengo ya mi ecuación. Esto sería el término que le corresponde a la barra AB. De aquí desarrollo esto y llego a la conclusión de que delta C es igual a 10.67 kilonewton cuadrado por metro entre, ahora sí voy a poner esto entre AE. AE, de acuerdo al dato del problema, A son 400 milímetros cuadrados y E son 200 gigapascales.
O sea que aquí tengo 400 y aquí tengo 200 gigapascales. Los gigapascales son kilonewton sobre milímetro cuadrado, así que estas dos son consistentes entre sí. Y el único que tengo diferente entonces es el metro. Como lo quiero en milímetros, ¿verdad? Multiplico por 1000 para pasar a milímetros. Parecería como que si hay un error de dimensiones, ¿verdad? Porque al analizar esto, ¿verdad? Metros se van con metros, milímetros cuadrados se van con, estos son kilonewton sobre milímetro cuadrado. Los kilonewton se van con los kilonewtons cuadrados y me queda kilonewton por milímetro. 0.1333 kilonewton por milímetro. Pero lo que pasa es que este delta C va a estar en las unidades que yo quiera que sean consistentes con lo demás. Pero este 1 es 1 kilonewton. Por lo tanto, este kilonewton y este kilonewton se van. Y llego a la conclusión de que delta C es igual a 0.1333 milímetros y me dio positivo, o sea que está en la dirección supuesta. Esta sería la respuesta del literal A. Esto también lo podría haber trabajado a manera de tabla. Esto lo tienen en el guión de la clase. Donde lo único que se hace es poner por barra cada una de las contribuciones para sumar, ¿verdad? Entonces a cada barra le pongo la n correspondiente, que es virtual, ¿verdad? La fuerza virtual de barra, la n fuerza real de barra, la fuerza real de barra la multiplico por la longitud de la barra entre el módulo de rigidez a fuerza axial, y al final multiplico cada uno, ¿verdad? Tomando en cuenta que los signos siempre tienen que ser el positivo, el de tensión y de alargamiento, y el negativo, el de compresión y acortamiento, y llego a la misma respuesta. Así que este lo voy a dejar por aquí como una forma alternativa, pero lo tienen en el guión resuelto así también, ¿verdad? En realidad el ejercicio aquí ya lo resolvimos. Y tenemos un literal B. El literal B nos dice que si ninguna carga actúa sobre la viga, ¿cuál sería el desplazamiento vertical de la junta C? Si el elemento AB fuera 5 milímetros más corto de lo esperado. O sea, este de acá en realidad no mide 4 metros, sino que va a medir, o sea, el espacio donde estaba destinado a ponerse eran en 4 y 4 metros, es decir, en 8 metros, pero en realidad lo fabricaron 5 milímetros más corto y lo tuvieron que forzar digamos, en la construcción para que llegara hasta ahí. Ese forzamiento que le hicieron, ¿verdad? Ese esfuerzo adicional genera un cambio en las deformaciones del elemento. Entonces vamos a hacer ese literal B.
Así que le vamos a poner qué pasa con delta C, ¿verdad? Delta C, cuando tengo un error de fabricación en el que se ha hecho 5 milímetros más corto la barra AB. Entonces nuevamente, ¿verdad? Voy a ver dentro de la ecuación con todas las contribuciones cuáles son las que van a intervenir. Me dicen que no hay cargas, entonces si no hay cargas externas aplicadas, el término de las fuerzas en las barras desaparece. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque n mayúscula va a valer 0 en las barras, porque en el sistema real no van a haber fuerzas externas aplicadas. En el término de flexión no existe, no lo tomamos en cuenta para las armaduras. El término de temperatura no aparece, pero sí queda el de error de fabricación. No nos dicen que hayan asentamientos en el problema, así que solamente nos queda en la ecuación general, ¿verdad? 1 por delta C igual a la sumatoria de todas las contribuciones al trabajo virtual interno de los errores de fabricación. Ahora, en este problema vamos a poder ahorrar pasos, porque como se desea el mismo delta C en el literal A. Entonces el sistema virtual es el mismo sistema virtual y por lo tanto con las mismas fuerzas de barra. Y el sistema real, pues aquí le vamos a poner a este sistema virtual. Y el sistema real no me va a servir para resolver porque no necesito las fuerzas reales. Además, las fuerzas reales del sistema real valen todas 0. Y le vamos a poner todas las fuerzas de barra son 0. N son 0. Entonces ahí hice todos los pasos del 1 al 4. Voy directo al paso 5 y 6. Paso 5 y 6. Sustituir en la ecuación. Entonces en la ecuación tengo 1 kilonewton multiplicado por delta C es igual a la sumatoria de todas las contribuciones al trabajo interno de las barras que tienen error de fabricación. Pues eso es solamente la suma de todas las fuerzas virtuales de las barras por todos los cambios de longitud, por todos los errores de fabricación en todas las barras. En este caso solo la barra AB tiene error de fabricación y es un error de menos 5 milímetros. Entonces la fuerza de esa barra es una fuerza de tensión 0.667 kilonewtons en tensión, entonces positivo, y el error de fabricación es menos 0.005 metros, ¿verdad? Porque la hicieron 5 milímetros más corta. De ahí despejo el valor de delta C y resulta que me da menos 0.00333 metros. Como me dio signo negativo, bueno, pasémoslo a milímetros, menos 3.33 milímetros.
Como me dio signo negativo, es decir que me está dando en el sentido contrario al supuesto, ¿sí? Y quiere decir entonces que delta C por el error de fabricación es igual a 3.33 milímetros en la dirección opuesta. Y esta sería la respuesta del literal B. Y con esto concluimos este primer ejercicio.